Vamos a dar inicio, ya son pasadas las 2. Voy a estar pendiente también del chat para sus consultas. Como ya les comentaba, mi nombre es Manuel Rivera. Soy su tutor asignado para la materia de química para ese proceso de nuevo ingreso 2021 por la Universidad de El Salvador. Para comenzar, los quiero felicitar por emprender este camino. Sé que es difícil llevar las dos cosas al mismo tiempo para los que están estudiando su bachillerato y están sacando este curso, pero les digo de que vale totalmente la pena y que el esfuerzo siempre tendrá su fruto al final del camino. Bien, sin más, también antes que se me olvide comentarles de que los que han tenido problemas para ingresar a los foros me lo pueden comentar en el chat y yo les puedo dar asistencia personalizada y les puedo compartir directamente los enlaces. Sin más, comenzamos. Propiedades químicas de la materia. Como todos sabemos, todo lo que nos rodea, incluyendo los seres vivos, es materia. La materia lo es todo, lo que ocupa un lugar en el espacio. Se puede medir, se puede pesar y encontrar en diversos estados, sólido, líquido y gaseoso. Actualmente se está incluyendo un cuarto estado, que es el plasma, pero sigue en debate, ¿verdad? Sigue teniendo esa diferencia entre científicos e investigadores para aceptarlo. La materia se clasifica en homogénea y heterogénea. La materia homogénea es la que presenta una composición uniforme, en la cual no se pueden distinguir a simple vista sus componentes. En muchos casos no se distinguen ni con instrumentos como el microscopio, por ejemplo el agua, la sal, el aire, la leche, el azúcar y el plástico. La materia heterogénea es aquella cuyos componentes se distinguen unos de otros, tal y es el caso de la madera, el mármol, una mezcla de agua con aceite, como ustedes lo pueden realizar en su casa, o bien frutas, entre otros. La materia. Hasta donde sabemos, la materia está formada por partículas invisibles, indivisibles y estables, que llamamos átomos. Existen 118 tipos de átomos, es decir, de elementos químicos o sustancias puras, que si tienen una tabla periódica a la mano podrán observar y corroborar este número. En otras, estos no son divisibles en otras unidades más simples. Como ya les lo comentaba, están reflejados en la tabla periódica de los elementos. Estos átomos son distintos entre sí dependiendo de la cantidad o distribución de partículas subatómicas, que son siempre de tres tipos: electrones de carga negativa, protones de carga positiva y neutrones de carga neutra. Las reacciones entre las formas de la materia se conocen como reacciones químicas. Toda la materia tiene unas propiedades que nos permiten distinguirla de las cosas inmateriales. Se las llama propiedades generales. Otras propiedades nos permiten diferenciar una clase de materia de otra, una sustancia de otra, y son las propiedades características. Vamos a adelantar un poco y vamos a decir que las propiedades de la materia pueden ser generales, que permiten diferenciar lo material de lo inmaterial, y las propiedades características, que permiten diferenciar distintos tipos de materia, es decir, que son específicas de cada sustancia. Las propiedades generales nos permiten distinguir lo que es material de lo que no lo es. Masa, volumen o temperatura son algunas de las propiedades generales. Cuando medimos la masa o el volumen de algo, sabemos que está hecho de materia, pero no la clase de materia que lo forma. Medio kilo es medio kilo, sin importar de que se trate de jabón, harina o piedras. Ahora vamos a ver un poco de la historia de la materia. Centrándonos un poco en la historia de la civilización, el hombre siempre ha buscado de procesos y materiales que mejoren su calidad de vida. Dentro de los procesos, el descubrimiento del fuego ocupa un lugar preferente. Acercándonos bastante más a nuestra época actual, el antecedente más inmediato de la química nos lo encontramos en las prácticas de alquimia.
que se extienden a lo largo de toda la Edad Media, hasta bien entrado el siglo XVII. La alquimia supuso uno de los movimientos de pensamiento más oscuros en la historia de la ciencia. Hoy en día sabemos que los alquimistas tenían como principal objetivo conseguir la transmutación de metales, es decir, transformar un metal cualquiera en oro. La gran ruptura con las actividades clandestinas y con un método negado con la universalidad inherente a toda la ciencia, la llevó a cabo Antoine Lavoisier, el químico francés que con toda justicia se le llama el padre de la química moderna. Lavoisier supuso la sistematización del trabajo en el laboratorio, el uso constante y adecuado de la balanza, la anotación minuciosa de todos los datos, la creación de una nomenclatura que fuera común para todos los químicos del mundo, por no hablar de sus trabajos importantísimos con el oxígeno y diversas reacciones que le llevaron a lo que seguramente sean sus grandes logros: enunciar el principio de la conservación de la masa y desterrar la teoría del flogisto, heredada todavía de la alquimia, según la cual la materia estaba constituida en parte por este compuesto, que no se podía captar nunca, lo cual ya demuestra su falta de criterio científico. Como un comentario extra, era bien interesante en aquellos tiempos porque los alquimistas solamente se comunicaban entre ellos por medio de símbolos que solamente ellos podían entender. Por tanto, los experimentos que realizaban no eran repetibles, como ahora que ya tenemos prácticas de laboratorio estandarizadas y las cuales podemos repetir y llevar a cabo en todo momento. Si en algún momento tiene una duda, ya vamos a pasar al siguiente subtema y en ese momento habrá tiempo para las preguntas. Gracias. Los avances de la ciencia. A partir de Lavoisier, la química ha estado en perpetuo avance, aportando permanentemente productos que la sociedad ha sabido aprovechar en la mayoría de las ocasiones, en beneficio de todos nosotros. Como se los comentaba en los foros, tiene beneficios para la medicina, para la biología, para los cultivos, para la agricultura en general. Como bien saben, todo pro tiene su contra, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas en cada avance que tiene la ciencia. Sin embargo, pese a que se puede pensar que la química es una ciencia anticuada, nada más lejos de la realidad. Podemos afirmar sin ningún riesgo que la química es una ciencia evolucionada en sus laboratorios, en sus instrumentos, en la calidad de datos experimentales y en sus fundamentos. ¿Por qué decimos que avanzada en sus laboratorios? Porque los laboratorios son el lugar de trabajo de buena parte de todos nosotros los químicos y en donde el progreso de esta ciencia tiene su máxima expresión. En los últimos años, la evolución de los laboratorios ha sido enorme, no solo por la calidad de los instrumentos que se manejan, sino también por la necesidad de cumplir una serie de normas de seguridad establecidas por ley. Como ejemplo, tenemos una foto de cómo eran los laboratorios en los años 40, a su izquierda de la pantalla, y cómo son en la actualidad, ¿verdad? ¿Por qué decimos que son avanzadas en sus instrumentos? Si los laboratorios son el lugar de trabajo por excelencia, el correcto uso de los instrumentos y la evolución de los mismos es la exigencia a la que deben saber responder los químicos. En las últimas décadas, los instrumentos de análisis, por ejemplo, han conseguido determinar con más precisión y exactitud la concentración de diversas sustancias en una gran cantidad de muestras. De esa precisión y exactitud depende, por ejemplo, que podamos hacer análisis de sangre con fiabilidad del 100%. Como ejemplo de esta evolución, ponemos un grabado antiguo en donde se muestra un aparato de destilación enfrentando a cómo son hoy en día estos dispositivos. Podemos ver que anteriormente eran más robustos y más anticuados, en cambio ahora tienen mayor precisión y exactitud
debido a que algunos de estos aparatos ya son digitales. ¿Por qué decimos que ha evolucionado en la calidad de los datos experimentales? Como ya comentábamos en el apartado de los instrumentos, los datos experimentales obtenidos por los químicos son cada vez más precisos y exactos. A ello ayuda la introducción de los ordenadores y de programas informáticos de análisis de datos, que aportan unos resultados muchísimo mejores y con una rapidez asombrosa. Por ejemplo, existen técnicas de análisis en donde la concentración de una especie viene determinada por el área que hay debajo de un pico, como el que se muestra en la figura de abajo, lo cual no es ni más ni menos que aplicar la definición de una integral. Antiguamente, la solución pasaba por recortar el pico impreso de un papel especial y pesarlo para poder hacer una comparación con otros picos en función de la masa. Sin embargo, con la introducción de los programas informáticos, como les comentaba, algunos de ellos ya son digitales, y tenemos esta herramienta que nosotros podemos observar no solamente los avances en la tecnología que ocupamos día a día, esos avances son una pequeña parte de todo lo que se va descubriendo y lo que se va agilizando para la ciencia. El ordenador puede ofrecer en menos de un segundo el área de todos los picos que queramos con una cantidad más que considerable de decimales, además de poder ofrecer resultados mucho más estéticos, cambiando los colores de los picos, nombrándolos y poniéndole los datos en tablas organizadas, facilitando así el trabajo del científico, evitando errores de apreciación y del ser humano. ¿Por qué decimos que ha evolucionado en sus fundamentos? Toda ciencia se sustenta sobre una serie de principios, y en el caso de ciencias como la física o la química, estos principios tienen que demostrarse por medio de la experiencia. Entre los fundamentos más básicos de la química se encuentra la existencia del átomo, algo que hoy se da por supuesto, pero que no siempre fue así. El primer antecedente del átomo como constituyente elemental de la materia nos lo encontramos en la filosofía de Demócrito, a partir del cual se creó la corriente del atomismo. Sin embargo, tal proposición constituía un postulado corroborado por John Dalton en el siglo XIX. No obstante, esta visión no quedó indubitablemente corroborada hasta hace pocos años, cuando gracias al desarrollo de microscopios cada vez más potentes se consiguió ver y mover selectivamente átomos. En la imagen podemos ver cómo los átomos de helio sobre una superficie metálica y a temperaturas y presiones bajísimas se pudo ir moviendo a los átomos hasta crear el logo de una famosa empresa electrónica. Este caso constituye una excelente conclusión a todos los aspectos que hemos visto anteriormente. Como podemos observar, el movimiento de los átomos hasta lograr el logo de IBM, posteriormente adquirida por la compañía Microsoft. Clasificación de la materia, y vamos a hacer un pequeño mapa conceptual en base a esto. La materia, todo lo que estructura el universo, se divide en sustancias puras y mezclas. Estas sustancias puras son las que ustedes encuentran en su tabla periódica. Toda una sustancia está presente, tiene una composición definida, como todos saben, el peso molecular de cada compuesto. No pueden separarse por métodos físicos y tiene una temperatura constante durante el cambio de estado. Las sustancias puras son elementos o compuestos. Estos elementos son sustancias simples, que son las que encuentran en la tabla periódica, y tienen sus propiedades específicas, así como el oro, la plata y el mercurio. Pero también estos pueden constituir compuestos, así como el agua, que está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Constituido por 2 o más elementos, pueden separarse por medios químicos y poseen propiedades específicas. Ahora vamos por el lado de las mezclas.
Es una combinación de dos o más sustancias y es una composición variable. Los componentes pueden separarse por medios físicos y una temperatura variable durante el cambio de estado. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, una sola fase, sus propiedades son diferentes a las de los componentes individuales, como lo son el aire, la gasolina, la pintura, la leche. Y las heterogéneas, que tienen diversas fases, sus propiedades dependen de las propiedades individuales de las fases, como son las rocas y las maderas. Por su parte, las homogéneas se dividen en soluciones y estas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Una solución sólida puede ser un gas sólido, hidrógeno, platino, no recuerdo. Un líquido sólido puede ser mercurio, plata, y un sólido líquido puede ser cobre y plata. El gas líquido puede ser dióxido de carbono en agua, sólido líquido, cloruro de sodio en agua y sólido líquido tenemos otro compuesto. Y las gaseosas tenemos en el sólido líquido no me recuerdo en este momento el nombre, pero es un compuesto carbonatado. Gaseosas pueden ser el aire. Corroborando lo anterior y dándole un mayor seguimiento, la materia presenta propiedades que pueden ser las generales, son comunes a todos los cuerpos u objetos, y estas son el volumen, la masa y el peso. Y también la materia presenta propiedades específicas que son propias de cada cuerpo u objeto, como lo son la solubilidad, la dilatación y la densidad. Vamos a revisar en este momento el chat a ver si existe alguna consulta. ¿Todo bien por el momento? Hola Manuel, Sí, sí. Buenas una tardes. consulta. Buenas tardes. Cuando usted hablaba de los antecedentes del descubrimiento de la química, hablaba que la alquimia fue un movimiento de pensamiento oscuro. Porque, ¿a qué se refiere eso? Fíjese que anteriormente la... Todo puede poner el año anterior el esquema de la materia. Bueno, sí, respondiendo a la pregunta de la alquimia, lo que pasa es que anteriormente todo esto, ustedes saben que quien tenía el control de la ciencia era la iglesia, y todo lo que se hacía perpendicularmente a la iglesia y no estaba aprobado, pues era algo oscuro y algo que se perseguía. Además, la alquimia siempre iba orientada a buscar la transformación de los metales en oro. Se encontraron, eh, voy a comentarles algo que me pareció interesante, que después de años se logró descifrar, por decirle así, algunos libros de algunos alquimistas y llegaron a sustancias con propiedades similares al oro, pero que comparado con las propiedades específicas del oro, no era oro, ¿verdad? Algunos de esos alquimistas también morían en sus laboratorios clandestinos porque antes existía la costumbre de probar así el sabor o las propiedades, el olor de los productos, que se le podría llamar así, de los productos que ellos iban generando en sus laboratorios. No sé si eso responde a tu pregunta, estimado. Sí, súper bien, gracias. Gracias. Vamos a ver. ¿Qué es la teoría del flogisto? Lo que pasa es que anteriormente se creía que una misma sustancia era el compuesto en común de todo, es decir, como que dijéramos ahora que la computadora y los buses o todo que nosotros tenemos en nuestra casa fuera compuesto de una misma sustancia. Esa era la teoría. Flogisto, espero haber respondido tu pregunta. No se ve bien.
sustancia es lo mismo que compuesto. Solo puede poner la imagen anterior, el esquema de la materia. Ok, ya voy a regresar a la presentación, Víctor Rivera. Sustancia es lo mismo que compuesto. Te podría decir que no, porque sustancia, compuesto como... Cuando tú me decís sustancia, puede tratarse tanto de una mezcla como de una mezcla, o se me ha ido el nombre en este momento, o de un elemento. Yo te puedo decir, dame una sustancia, el agua, o una sustancia de trabajo, o un metano, o un benceno. Pero cuando tú ya me decís compuesto, es cuando me estás definiendo claramente que está, valga la redundancia, compuesto por dos o más elementos. No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguna otra consulta? Al asilo para rebeldes del estado de Tennessee. 8 años después, muere en el asilo. ¿Por qué le llaman datos experimentales? Excelente, Melissa Molina. Porque todos esos datos son obtenidos en base a experimentos que se van realizando en un laboratorio. Los datos experimentales han avanzado hoy en día porque estos experimentos ya son repetibles. O sea, yo los puedo emular en un laboratorio. Digamos, en la universidad yo puedo hacer un proceso de destilación, por ejemplo. Porque esa práctica de laboratorio ya está definida y lo han venido haciendo por muchos años anteriores. Entonces ya hay una práctica, ya hay una bibliografía con la cual yo puedo comparar. Yo sé que una destilación de un agua me puede dar por un valor de, digamos, una composición final de un vapor de 0.52 y una composición final de agua de 0.48, por decirte algo. Y yo voy a una bibliografía donde existen datos experimentales en base a ese experimento y voy comparando y voy corroborando y puedo decir que voy en el camino correcto o no, y puedo identificar algún error, ¿verdad? Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, profe. Ok. ¿Qué tan cierto es que nubes de gas compuestas por múltiples átomos que se comportan como si fueran uno solo y lo llaman quinto estado de la materia? Nubes de gas compuestas por múltiples átomos. Fíjese, Susi Carvajal, que ese dato sí lo dispongo. Primera vez que lo escucho y soy aficionado a ese tipo de datos. Lo voy a publicar en el foro y lo voy a investigar y le voy a dar respuesta. Lo voy a dejar guardado aquí y le voy a dar respuesta después en un foro. Gracias por su pregunta. Me parece interesante. No solo de un quinto estado de materia. ¿Alguna otra? ¿Qué tan? ¿Alguna otra? ¿Qué tan cierto? Leí en esto el estado condensado de post. Ok, gracias. No, o sea, entonces los datos experimentales se basan en que ya fueron hechos y ya están existentes. No. O sea, los datos experimentales son los que yo obtengo en una práctica de laboratorio. ¿Ya? Y que voy siguiendo esa misma práctica de laboratorio. ¿Qué es una práctica de laboratorio? La que me va indicando paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Sí? Es la que yo voy haciendo, que me dice, primero agregar el agua, primero agregar cloruro de sodio, después agitar, después así. Entonces, yo en base, digamos, puedo hacer un proceso de destilación o puedo hacer un proceso de una titulación, que los que vayan para química más adelante van a ver eso, o para alimentos, o para química y farmacia, o para licenciatura en química. Entonces, yo puedo realizarse una serie de procesos, pero como yo ya tengo una guía que seguir, y obtengo datos experimentales, voy a la bibliografía y puedo comparar con otros experimentos que, mejor dicho, con el mismo experimento, pero que otras personas ya han realizado y que obviamente si está en un libro es porque tiene cierta exactitud y veracidad, voy, lo comparo y así puedo corroborar mis datos. Eso es lo que se le llama que la ciencia tiene ahora mayor exactitud.
Espero haber respondido tu pregunta, Marce. No sé si existe otra, todavía un poquito más de duda. Te puedo. Se podría decir que los datos experimentales son como la serie de pasos a seguir para un tipo de proceso. Esos serían los datos experimentales. O sea, sí tenés la idea, pero los datos experimentales son los que yo obtengo cuando sigo esa serie de pasos que vos me decís. Ajá, correcto. Entonces, si yo sigo esa serie de pasos, me tienen que dar, obviamente, datos similares a los que otros científicos han obtenido, ¿verdad? Pero mis datos, los que yo obtengo cuando yo realizo el experimento, esos son mis datos experimentales. Exacto, exacto. Los datos experimentales son los datos finales que yo obtengo, yo como estudiante, como investigador. Pero como ya son procesos que otras personas han hecho porque ya son, ajá, lo correcto, son los datos obtenidos a base de experimentos. Lo que yo realizo es correcto. Es decir, como el método científico, crear mi propia hipótesis. Más o menos, o sea, son los datos que yo obtengo, pero como la ciencia ha avanzado tanto y son prácticas de laboratorio que ya la vienen haciendo generaciones tras generaciones, que son experimentos repetibles, ahí les voy a fallar con ese término si existe, pero que se pueden repetir. Entonces, como ya son prácticas de laboratorio que se pueden repetir, existe una bibliografía o existe una base de datos en la cual yo puedo ir a comparar si mis datos experimentales que yo obtuve están en un rango aceptable o no. No sé si respondí su pregunta. No replicable, es correcto. Correcto. ¿Y la calidad de datos experimentales cuáles sería? Fíjate que, bueno, yo soy estudiante de ingeniería química y se acepta un rango no mayor al 5% de error. Igual los datos que uno obtiene así en cálculo, solamente en papel, se saca el error experimental y si el dato de bibliografía no, no hay tanta diferencia con el dato que tuviste mayor al 5%, es aceptado. Si uno obtiene un error mayor al 5%, algo está mal, hay que recalcular o hay que volver a hacer el experimento. ¿Alguna otra pregunta? No, no es lo mismo. La aplicación es distinta, las materias son distintas. Ingeniería química y licenciatura son bien distintas, son bien distintos. ¿Alguna otra pregunta? Y damos paso al siguiente tema. No recuerdo cuántas matemáticas lleva la licenciatura, pero la licenciatura en química, por ejemplo, nosotros en ingeniería química solamente llevamos una química orgánica y una química inorgánica. La licenciatura, si no me recuerdo, lleva 2 o 3 de cada rama. O sea, la licenciatura es más extendida. En cambio, ellos, creo, si no mal recuerdo, no llevan termodinámica. Nosotros sí llevamos termodinámica. Puedo ver las videoconferencias anteriores. Sí, sí, según tengo entendido, estas... Sí. Se van a compartir luego, se van a subir a un canal de YouTube y posteriormente les voy a estar compartiendo el enlace y ahí la van a poder observar. No hay ningún problema. Pues ahí se van a estar subiendo todas las videoconferencias, tanto la mía como la de mis compañeros. ¿Ok? Para servirle y dejar tierra. Para servirle Ingrid, Ángel igual. Bien, creo que no hay otra pregunta y seguimos. ¿Ok? ¿Qué es lo que indica el tamaño del átomo? ¿Cuántas videoconferencias van? Empezamos el viernes 10. Esta es nuestra primera semana. Así que no sé realmente el número tiene que ir por temas.
se subirá, es correcto, se van a subir al terminar esta ronda de videoconferencias. La propiedad periódica que indica el tamaño del átomo. El radio del átomo. Esa sí es. Ajá. ¿Qué es lo que indica el tamaño del átomo? Pues el tamaño del átomo. Y la propiedad periódica que indica el tamaño del átomo puede ser el radio. Si tú ves una tabla periódica actualizada, en la parte posterior de esa tabla periódica existen datos que es el radio atómico. Eso lo vas a ocupar. Es bien interesante porque para los que vayan para química, alguna carrera de química, o por conocimiento general, todo lo que compone nuestro mundo está compuesto por átomos, como ya les había comentado. Son 4 fases de videoconferencia. Estamos en la primera. Okay. Entonces, todo lo que compone nuestro universo está compuesto por átomos. Entonces, nosotros por medio de un microscopio o por medio de herramientas digitales podemos observar cómo está armado. Si está centrado en la cara, si está en una configuración cúbica o cuadrática. Entonces, mediante eso del radio atómico que podemos observar o que podemos calcular, mejor dicho, o conocer el tamaño de ciertos átomos o de ciertas sustancias que componen. Bien, pasamos al siguiente tema. Gracias por todas sus preguntas, espero haber respondido a ellas satisfactoriamente. Solamente me queda pendiente el quinto estado de la materia que le publicaré en el foro. Bien, propiedades generales de la materia. Son aquellas que nos permiten saber si algo está hecho de materia o no, por lo que no nos permite distinguir las distintas clases de materia. Pero eso no significa que no sean importantes. De hecho, son muy importantes y se emplean constantemente. Las propiedades generales más usadas son la masa, que nos indica la cantidad de materia que posee, la temperatura y el volumen. Si tiene masa, seguro que tiene temperatura y es materia. Propiedades generales. En estas encontramos la masa, la temperatura y el volumen, como les decía. ¿Verdad? Se suele confundir la masa con el peso. Ustedes saben que la masa no cambia, pero el peso depende del lugar. Y esto se debe a un fenómeno llamado gravedad, con un factor de 9.78. Un astronauta de 80 kilogramos siempre tendrá una masa de 80 kilogramos, pero pesará más en la Tierra que en la Luna. La temperatura. Todos los objetos están a una temperatura, que es una propiedad general de la materia. Muchas veces confundimos calor y temperatura. Chiste termodinámico, la mayoría de veces. Y el calor pasa de un cuerpo a otro, y la temperatura es una propiedad que tienen los cuerpos. Siempre el cuerpo más caliente le pasa temperatura al cuerpo más frío, entre comillas, ¿verdad? Pero todos los cuerpos tienen una temperatura. Normalmente en América Latina todos los medimos por grados Celsius, pero en Estados Unidos y en Gran Bretaña en Fahrenheit. Sin embargo, nosotros los científicos y los que nos dedicamos a la química rara vez utilizamos estas escalas. Todo cálculo se realiza en temperatura absoluta. ¿Cuáles son las temperaturas absolutas? Kelvin y Rankine. Normalmente Kelvin. Para pasar de grados Celsius o centígrados a Kelvin basta sumar 273. Por ejemplo, 28 grados Celsius serán 301 grados Kelvin. Omitan la palabra grados, solamente 301 Kelvin. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Cuando un cuerpo ocupa un espacio, ningún otro cuerpo puede estar en ese mismo espacio, porque la materia es impenetrable.
Cuando mojamos una esponja, el agua y la esponja no ocupan el mismo sitio. Es que la esponja está llena de huecos, llamados poros, en los que se coloca el agua. Vamos a las propiedades específicas. Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia. Permiten su diferenciación con otra y su identificación. Entre estas propiedades tenemos densidad, punto de ebullición, punto de fusión, índice de refracción de luz, dureza, tenacidad, ductibilidad, maleabilidad, solubilidad, que es la más importante en algunas ocasiones, energía de ionización, que lo pueden encontrar en su tabla periódica, igual a la electronegatividad, que es un concepto muy importante para saber leer o clasificar los elementos de una tabla periódica. Acidez, basicidad, calor latente de fusión, calor latente de evaporización. Las propiedades específicas pueden ser químicas o físicas, dependiendo si se manifiestan con o sin alteración en su composición interna molecular. Ese concepto es muy interesante y es bien importante tenerlo claro. Como ya se los comentaba anteriormente en los foros, en especial las propiedades químicas, porque son las que alteran la composición interna. Bien, entrando en materia, propiedades químicas de la materia. Las propiedades químicas son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar su estructura interna o molecular cuando interactúan con otras sustancias. Las propiedades químicas se determinan por ensayos químicos y están relacionadas con la reactividad de las sustancias químicas. Una propiedad química altera la estructura interna o molecular de una sustancia al interactuar con otra sustancia, creando una nueva. Porque no es lo mismo tener hidrógeno molecular y oxígeno por separado que tenerlos juntos, creando agua. Las propiedades químicas son observables o distinguibles cuando existe un cambio en la composición original, transformándose en otra diferente. Este cambio, llamado cambio químico, provoca la modificación de los enlaces químicos al estar en contacto con otras sustancias reaccionantes. Para identificar las propiedades químicas de una sustancia es necesario tener conocimientos sobre su reactividad o comportamiento químico frente a otros componentes, ya que a pesar de que algunos son visibles, la característica principal reside en la modificación profunda de su estructura. Las propiedades químicas de la materia se caracterizan por producir sustancias nuevas, siendo ellas generalmente permanentes e irreversibles, como podemos observar en la imagen que tiene madera ardiendo. Son siempre acompañados de una modificación profunda de las propiedades de las sustancias en contacto, y se observa generalmente una variación de energía entre el producto original y el producto creado. Las principales propiedades químicas de la materia son oxidación, que se da en todo proceso por el cual un átomo o ion cede electrones. La palabra importante aquí es ceder. Todo gira en base a los electrones, porque son los que están, si ustedes recuerdan, son los que están en las capas exteriores de los átomos, y por los cuales se dan aniones, cationes, y se dan, el ejemplo claro es el cloruro de sodio. Una sustancia cede y otra gana electrones. La oxidación, como les comentaba, es ceder electrones. La reducción es ganar electrones. Otra propiedad química de la materia es la combustión, que es todo proceso de oxidación rápida, que se produce con desprendimiento de calor y algunas veces de luz. Esterificación es un proceso químico que se da entre un ácido graso y un alcohol. Hidrólisis es un proceso químico que involucra la ruptura de una molécula o de un compuesto iónico por acción del agua.
Saponificación es una hidrólisis de un triglicérido, éster del glicerol, con una base fuerte a través del cual se obtiene un jabón y se recupera el glicerol. Propiedades químicas, como les decía, la toxicidad, el estado de oxidación, el calor de combustión, la estabilidad química, cuando un producto es inflamable o no, un número de coordinación, reactividad, enlaces químicos y entalpía de formación. Ejemplos de propiedades químicas. Las propiedades químicas son diferentes en cada sustancia, ya que su reacción o comportamiento como reactivo depende de su composición molecular y la del componente con el cual entre en contacto. Algunas de las propiedades químicas que podemos encontrar son la reactividad química, que es la forma en que una sustancia reacciona frente a otra, denominada también como reacción química. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, la reactividad con el agua, la reactividad con sustancias ácidas y la reactividad con las bases o hidróxidos. Combustión, la reacción frente al oxígeno que produce energía en forma de luz o de calor, determina si una sustancia es combustible o inflamable. También tenemos la oxidación, como les comentaba anteriormente, la pérdida de electrones de un átomo o ion. Determina la corrosión y la oxidación de diferentes sustancias frente a otros compuestos. Hay sustancias que se oxidan más rápido y otras que reducen otras sustancias, ¿verdad? El zinc, por ejemplo, es una sustancia el cual se utiliza en aleaciones de metal para que, esos lo van a ver, bueno, por lo menos los que van a química, lo van a ver una materia que se llama electroquímica y corrosión, y van a ver que se aplica una placa, digamos, en los portones. La mayoría de nosotros tiene puertas y portones de metal, de hierro, pero para que no se oxide por la lluvia se colocan placas de zinc para que la oxidación ataque esa placa de zinc y no el hierro de su puerta. La reducción, aumento de electrones de un átomo o un ion, es un fenómeno contrario a la oxidación, pero que pueden suceder simultáneamente, llamándose oxidación-reducción, como les comentaba, cuando se unen dos elementos y uno oxida y el otro reduce. Se definen ambos fenómenos como reacciones de transferencia de electrones. Cloruro de sodio, uno gana electrones y otro pierde. El hierro se oxida a temperatura ambiental y el oro no se oxida. Como podemos ver en la primera imagen, una superficie completamente oxidada. El metano, CH4, es combustible y el C, cloruro de carbono, me recuerdo el nombre en este momento, el CCl4 no es combustible. El sodio reacciona violentamente con el agua fría para formar hidróxido de sodio, como podemos ver en la tercera imagen o en la segunda de arriba hacia abajo, izquierda, que podemos ver que hay una reacción fuerte, violenta, formando hidróxido de sodio, y el calcio reacciona muy lentamente con el agua para formar hidróxido de calcio. El alcohol es inflamable y el agua no lo es, como podemos ver en la última imagen. El ácido sulfúrico quema la piel, lo digo por experiencia, y el ácido nítrico no. Es bien interesante trabajar con estos ácidos sulfúricos porque van variando respecto a su concentración, y por mi experiencia con una quemadura de un ácido sulfúrico al 98% deja una quemadura bastante interesante, y no tanto como un ácido sulfúrico al 2%, aunque igual quema. Ejemplo de propiedades químicas, siguiendo con lo anterior, el pH, que la mayoría de nosotros lo conocemos, una acidez, que es la medición por excelencia de una sustancia líquida. Poder calorífico, calor de combustión, indica la cantidad de energía que se desprende de una reacción. Entalpía de formación, que es la energía que yo necesito para que se dé una reacción o se produzca un nuevo compuesto. Energía o potencial de ionización, es la energía necesaria para separar a un electrón de un átomo.
Eso también lo vamos a ver más adelante en los foros, porque es importante saber cómo se generan compuestos y cómo se comportan estos cuando yo combino dos o más elementos de la tabla periódica. Estado de oxidación, que también lo pueden observar en sus tablas periódicas, indica el número de electrones que gana o pierde un átomo en un compuesto. Normalmente son números impares. Reactividad química, facilidad de una sustancia de reaccionar por sí misma o en presencia de otras. Esto es bien interesante porque hay sustancias que pueden reaccionar fácilmente y hay otras que necesitan catalizadores para acelerar esa reacción. La inflamabilidad es una capacidad de una sustancia de iniciar una combustión al aplicarse calor a suficiente temperatura. Potencial normal de reducción es una tendencia de una sustancia a adquirir electrones en una reacción redox. Corrosividad mide el grado de corrosión que puede ocasionar una sustancia. ¿Cuán corrosivo es? ¿Verdad? El oxígeno, por ejemplo, es una sustancia, es un elemento, mejor dicho, es un elemento que corroe con facilidad. La toxicidad, capacidad de una sustancia de provocar cambios perjudiciales en los tejidos de organismos vivos. Estabilidad química, que es la capacidad de una sustancia de evitar reacciones con otras. Vamos a las propiedades físicas de la materia. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dar espacio a las preguntas. Si alguno tiene una pregunta, puede realizarla en este momento. Hola, buenas. ¿Sí? Buenas tardes. Yo tenía la pregunta de qué es saponificación. No entendí ese concepto bien. Saponificación. Sí. Sí, es como el proceso por el cual tú puedes elaborar jabones, detergentes, y se realiza con ciertas sustancias. Esto es un poquito más, ustedes se recuerdan que vimos en los foros la clasificación de las químicas. Veíamos química analítica, biología, química orgánica, química inorgánica. Entonces, esta es una área de la química orgánica. Entonces, es como cuando tú pones a reaccionar dos compuestos. No te puedo entrar más en detalles porque quizás te puedo confundir más. Pero solamente la saponificación es un proceso por el cual yo obtengo un jabón. Así de simple. Ok, gracias. Para servirte. Y vamos a ver. Aquí tengo una pregunta un poco fuera del tema. Según escuché, las videoconferencias serán subidas a YouTube. Ajá. ¿Tendrán un nombre específico para buscarlos? Ya te contestaron ahí. Gracias. ¿Cuál es la molécula más pequeña del átomo o de la célula? ¿Cuál es la molécula más pequeña del átomo o de la célula? El átomo. Yo entendía que la temperatura era la forma de medir el calor. Sí y no. La temperatura es una propiedad que todos nosotros tenemos. El calor es la energía que podemos ceder o absorber. Todos tenemos temperatura. Medición. No sé cómo explicártelo más específico, más simple, fuera de lo termodinámico. Pero el calor es una forma de energía, eso te podría decir, es como energía cinética, energía calorífica realmente es el calor, energía cinética, energía potencial, energía gravitacional. El calor es una forma de energía, en cambio la temperatura es una propiedad que todos nosotros tenemos, nuestros perros, nuestras casas. Obviamente la temperatura de un metal no va a ser igual al mediodía que en la noche, entonces es una propiedad que cada compuesto en el universo presenta. ¿Me podría explicar? No entendí por qué al convertir de centígrados a kelvin tengo que sumarle. Bien, para servirte, Daniel Polanco, ¿por qué hay que sumarle centígrados? Es como una conversión, realmente es una conversión, es como la que nosotros hacemos. Si ustedes se dan cuenta, hace años se dio un cambio
en la medida o en la forma de medir el azúcar, por ejemplo. Antes venían en libra, ahora vienen en kilo, te venden el kilo. Medio kilo o el kilo completo. Antes lo medían en libras, antes lo presentaban en libras, perdón. Entonces, así es esto de las temperaturas, que cada uno tiene su unidad. Hay grados Celsius o centígrados, hay grados Kelvin y hay grados Fahrenheit. Entonces, para poder convertir, entonces de Kelvin a centígrados se restarían. Perdón, sí, es correcto. Se restarían. Es una pequeña, un pequeño despeje. Es como cuando vos decís Kelvin, lo voy a escribir aquí, es igual a grados Celsius más 273.15. Es el dato más específico. Entonces, cuando yo tengo eso, y si a mí me dan grados Kelvin, de nuevo, omito la palabra grados, es Kelvin, solamente Kelvin. Cuando me dan Kelvin y me pide encontrar los grados Celsius, lo único que hago es restarle a los Kelvin que me dan, digamos que me dan 300 Kelvin, le resto los 273 y me va a dar los grados Celsius, que sería 300 menos 273, ese sería el resultado. Siempre se restarían. Sí me piden grados Celsius y me dan grados, y me dan Kelvin. No sé si fui... ¿Cuál es el ejemplo de una propiedad intensiva? Ya vamos a llegar a eso, con calma. Propiedades intensivas y extensivas, las que dependen y no dependen de la masa de un elemento. Ya vamos a llegar a eso, calma, Pablo, pero ya voy a contestar tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Siempre ahí con los grados Celsius y Kelvin, ¿verdad? Sí. No sé si en todas las ramas de química se ocupan los Kelvin o solo en algunas. No sé. Todos los cálculos, gracias por tu pregunta, todos los cálculos se hacen con temperaturas absolutas. Es ley, porque si tú trabajas en grados Celsius, les voy a dar un ejemplo. Hace años ocurrió un pequeño desfase entre unos institutos de ciencia de Latinoamérica con los institutos de ciencia de Estados Unidos. Y fue un error en datos. Y total de que se perdieron millones y millones de dólares y se preguntaban por qué. Y resulta que aquí habían trabajado en grados Celsius y allá trabajaban en Fahrenheit. Cuando se dieron esos problemas, cuando el problema significa, ustedes saben, cuando el problema significa dinero, hay que llegar a un acuerdo rápido, ¿verdad? Para dejar de perder dinero. Entonces fue que se hizo como ese estándar a nivel internacional que todos los cálculos que lleven temperatura o termodinámica, ya sea en química, en física o en matemática, va a ser en Kelvin. Es decir, que los grados Celsius que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, los vamos a convertir a Kelvin por medio de la ecuación que les escribía un poquito arriba, y los estadounidenses que trabajan en grados Fahrenheit, y los de Gran Bretaña trabajan en grados Fahrenheit, lo van a convertir a Kelvin también. Buenas tardes, disculpe, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto, dígame. Celsius y centígrados es lo mismo, pero ¿cuál es la palabra mejor para decir o más ocupada que se podría aplicar? Fíjate que anteriormente se utilizaba la palabra centígrado. Todos nuestros padres y nuestros abuelos decían, estamos a 30 grados centígrados, pero lo correcto es Celsius. Ok, muchas gracias. Para servirte. Lo de la hidrólisis, de nuevo, es un proceso específico para la rama de química orgánica, pero lo voy a poner en el foro para que lo puedan entender más detalladamente, y les voy a subir un video de la hidrólisis y la saponificación, que son procesos más específicos de química orgánica. Los Kelvin son las unidades del sistema internacional, es como un idioma universal.
para que los científicos y matemáticos del mundo se entiendan. Es correcto. Cuando yo recibo un cálculo termodinámico, por ejemplo, de algún amigo en Estados Unidos o en alguna universidad, yo asumo que eso viene en Kelvin. Si eso viene en Fahrenheit es un error, porque me está llevando a mí a un error, porque yo puedo comparar un dato, pero como yo lo trabajé en Kelvin y él en Fahrenheit, no nos van a dar iguales. Y entonces empieza un pequeño problema. Entonces, cabal, el idioma internacional o el idioma universal para medir temperatura, o mejor dicho, de la propiedad de la temperatura, es Kelvin. Espero haber respondido sus preguntas de manera satisfactoria y seguimos con el tema. Propiedades físicas de la materia. Son aquellas propiedades que impresionan nuestros sentidos sin alterar su composición interna o molecular. Como les comentaba al principio, sólido, líquido, gas y plasma. Ahora el plasma es un concepto que todos nos hemos visto relacionados, o que ya lo tenemos más presente en nuestro día a día. Sabemos el beneficio que puede presentar este tipo de sustancias para el momento en que nos encontramos. Ejemplo de propiedades físicas. Esto es bien interesante y pónganle mucha atención, por favor. Densidad, estado físico, ya sea sólido, líquido, gas. Propiedades organolépticas, es decir, las que podemos ver, oler, sentir. Sabor, como les decía anteriormente, cuando un científico o un químico, un alquimista, mejor dicho, encontraba un nuevo compuesto o una nueva sustancia, lo probaba. Por eso en algunas tablas periódicas, si ustedes se ponen a investigar tablas periódicas antiguas, van a ver esa propiedad de sabor. Es bien interesante. Temperatura de ebullición, punto de fusión, solubilidad, dureza, conductividad eléctrica, conductividad calorífica, calor latente de fusión. Las más importantes y las más comunes que les pueden preguntar es densidad, estado físico, temperatura de ebullición, punto de fusión y solubilidad. Esas 5 serían las que yo les recomiendo que manejen más rápido o que estén más relacionados. Porque la solubilidad, ¿qué es más soluble? ¿Azúcar en agua o aceite en agua? Obviamente azúcar en agua. Y así pueden dar pequeños ejemplos y pueden buscar en los apartados de solubilidad. A su vez, ahora vamos con la pregunta del compañero, solamente me acuerdo del apellido Rivera, porque hemos de ser primos. Y vamos con la pregunta del compañero Rivera y decía, a su vez las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. No permiten diferenciar sustancias. Es decir, tienen masa, peso y volumen. Esas son las extensivas. Ahora vamos con las intensivas. No dependen de la cantidad de materia y permiten diferenciar sustancias. Es como lo que decíamos anteriormente, generales y características o específicas. Entonces, entre las propiedades intensivas tenemos características organolépticas, solubilidad, dureza, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, elasticidad, fragilidad, tenacidad y transparencia. Como siempre, les recomiendo las principales: solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición, densidad. Espero haya quedado claro, pero vamos a seguir en esto. Las propiedades químicas se diferencian de las propiedades físicas. Las propiedades químicas se diferencian de las propiedades físicas, ya que la última no crea sustancias nuevas, siendo dichas propiedades observables y medibles sin necesidad de conocer su composición. Es decir, que yo no necesito un microscopio para observar las propiedades físicas. Yo sé que, por ejemplo, un aceite tiene una viscosidad alta, ¿verdad? Tiene cierta temperatura, tiene masa, tiene volumen, porque si tiene una densidad, obviamente tiene masa y volumen. En cambio, para poder observar
o poder notar las propiedades químicas, yo necesito herramientas, ya sea un microscopio por barrido o por absorción o infrarrojo, o lo puedo poner esa sustancia a reaccionar para ver esas propiedades químicas, como reacciona, si es combustible, si oxida, si reduce, etc. Estamos llegando al final y damos una conclusión. Las propiedades de la materia se dividen en generales y específicas. Las generales siendo la masa, el volumen y el peso, las más comunes. Y las específicas, las propiedades físicas y químicas, ¿verdad? Siendo las propiedades físicas y químicas, propiedades físicas cuando el hielo pasa a agua líquida, eso yo lo puedo ver a simple vista, no necesito un microscopio como les decía. Y las propiedades químicas es cuando el hierro y el oxígeno forman un óxido, ¿verdad? De ahí viene que todos nosotros recubrimos nuestros portones, nuestras puertas, con pinturas anticorrosivas. Bien, en esta parte me gustaría que alguno activara su micrófono o me puede poner la respuesta en el chat. Vamos a entrar a una pequeña pregunta. Una propiedad física es aquella que no puede implicar un cambio en su composición o naturaleza química. B, no implica un cambio en su composición o naturaleza química. Y C, manifiesta cuando se produce una reacción química. Repito. ¿Sí? Bueno, repitiendo, una propiedad física es aquella que, literal A, puede implicar un cambio en su composición o naturaleza química. Literal B, no implica un cambio en su composición o naturaleza química. C, se manifiesta cuando se produce una reacción química. No La implica opción B. composición. Es correcto, no implica un cambio en su composición o naturaleza química. Correcto. Efectivamente, una propiedad física es aquella que no implica un cambio de estructura o naturaleza química. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es una propiedad física. El agua hierve a 100 grados Celsius, pero sigue siendo agua. Correcto. Voy a revisar el chat a ver si existe alguna duda. BBB, correcto, correcto. Alguien que tenga alguna duda respecto a esta pregunta puede hacerla sin ningún problema. ¿Todo bien? Prueba 2. ¿Cuál de las siguientes propiedades es una propiedad física? La acidez, la velocidad de una reacción o el color de la sustancia. Repitiendo, ¿cuál de las siguientes propiedades es una propiedad física? La acidez, la velocidad de una reacción o el color de la sustancia. Literal C. Correcto, literal C, el color de la sustancia. Correcto, el color de la sustancia. Muy bien, agradezco a todos los que están participando. C de color, excelente. Bien. Sigamos. El color es una propiedad física puesto que no puede producir cambios en la composición de la sustancia. Además, yo no necesito ningún instrumento para observarlo. Sin embargo, la acidez sí puede afectar la composición. Una sustancia muy ácida puede producir una reacción ácido-base. Y la velocidad de la reacción también es una propiedad química. Excelente para todos los que contestaron C de color. Prueba 3. Señalar la propiedad química que puede implicar cambios en la composición química. La solubilidad, el olor o la corrosividad. ¿Cuál de estas es la propiedad química que implica un cambio en la composición química, valga la redundancia? La solubilidad, el olor o la corrosividad.
A ver, el chat. Pues si ya están más divididas las respuestas. Unos dicen A, C, C, entre C y A, ¿sí? A, C. ¿Quién da más? ¿Quién da más? La corrosividad. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿No? Correcto, literal C. La corrosividad es una propiedad química, ya que una sustancia corrosiva puede producir una reacción química al entrar en contacto con otra. Sin embargo, la solubilidad es una propiedad física. Por ejemplo, la sal es soluble en agua, pero no deja de ser sal al disolverse. Igual sucede con el olor, no puede implicar por sí misma ningún cambio en la composición o naturaleza química. Para todos los que respondieron la corrosividad, les felicito, me parece bien. Cualquiera que tenga una duda puede consultar. Bien, muy bien. Prueba 4. ¿Cuál es una propiedad química? ¿El calor de combustión, la densidad o la dureza? ¿Cuál es una propiedad química? ¿El calor de combustión, la densidad o la dureza? Vamos al chat. Calor de combustión. A, B, calor. A. Ok. A en rosa. Ok. A. Correcto. El calor de combustión es una propiedad química, ya que indica la energía que se libera en una reacción química de combustión. Les felicito por haber puesto atención en la presentación. Agradezco eso. Por el contrario, la densidad y la dureza son propiedades físicas, ya que por sí mismas no implican cambio en la composición química. ¿Cómo se define? Hoy vamos a subir un poquito el nivel. ¿Cómo se define una propiedad general de la materia? Literal A, propiedad común a todas las sustancias y que por lo tanto no permite determinar su naturaleza. Literal B, propiedad específica de una sustancia concreta y que por lo tanto permite identificar su naturaleza. O literal C, la propiedad que más destaca en una sustancia. ¿Cómo se define una propiedad general de la materia? ¿Una propiedad común? ¿Una propiedad específica? ¿O una propiedad que más destaca de una sustancia? Literal A, B, C. Vamos a ver el chat. A. C con signo de interrogación. A, B. Propiedad general indica saber si algo está hecho de materia o no. Excelente, primo, excelente. Sí, Pablo Rivera. Y es materia o materia. Un gusto, profe. Excelente. Bien. La propiedad general es aquella que es común a todas las sustancias y que por lo tanto no permite determinar de qué sustancia se trata. Les recuerdo que masa, volumen, temperatura, ¿verdad? Son las tres propiedades generales por excelencia. Masa, temperatura y volumen. Una computadora tiene masa, tiene volumen, pero no me dice de qué está hecho o qué la diferencia la computadora de mi teléfono o de mi calculadora. ¿Verdad? Por el contrario, una propiedad específica es aquella característica de una sustancia concreta y que permite identificarla. Diferente fuera si me dijera que mi computadora está hecha de una aleación de zinc y de magnesio y mi libro está hecho de papel. ¿Verdad? Ahí sí sería una propiedad específica. Otra vez, una propiedad general, la densidad, el punto de ebullición o el peso. La densidad, el punto de ebullición o el peso. Propiedad general. Peso, densidad, C en morado, C, densidad,
Ok. Gracias a todos los que están participando en el chat. La mayoría dice el peso, unos dicen densidad. Propiedad general. El peso. El peso es una propiedad general ya que es común a todas las sustancias y no permite saber de qué sustancia se trata. Más allá del momento y del fútbol y de lo que vemos hoy del Atalanta, ¿cuántos jugadores de este Atalanta? Ok. Por el contrario, la densidad y el punto de ebullición son propiedades específicas. Ahora vamos con la prueba 9, señalar la propiedad específica que caracteriza una sustancia concreta, ¿verdad? El volumen, la temperatura o la dureza. Esta está fácil. Una propiedad específica, el volumen, la temperatura o la dureza. Vamos a ver qué dice el público. A, dureza, dureza, dureza. A en rosado. C, A, dureza, dureza. Dureza. La mayoría dice dureza, otros también dijeron el volumen. Vamos a recordar que la propiedad específica es aquella que sí me logra distinguir entre un objeto y otro. La dureza es una propiedad específica ya que cada sustancia tiene su dureza particular. Defínase dureza como la sensación, vaya la redundancia, que tenemos al tocarlo. No es la misma dureza la de una página de papel bond que la dureza de un teclado. Yo puedo romper fácilmente una página de papel bond, pero un teclado es complicado. Por el contrario, el volumen y la temperatura son propiedades generales que no permiten conocer de qué sustancia se trata. Prueba 11. ¿Qué es una propiedad intrínseca o intensiva? Vamos a la pregunta del compañero. ¿Qué es una propiedad que permanece invariable independientemente de la cantidad o tamaño de la sustancia? ¿Es una propiedad que puede variar según la cantidad o tamaño de la sustancia? ¿O es una propiedad que se encuentra dentro de la sustancia? De nuevo, ¿qué es una propiedad intrínseca o intensiva? Es una propiedad que permanece invariable independientemente de la cantidad o tamaño de la sustancia. ¿Es una propiedad que puede variar según la cantidad o tamaño de la sustancia? ¿O es una propiedad que se encuentra dentro de la sustancia? A super grande permanece invariable de la cantidad o tamaño. A o C. A. Ok. Una propiedad intrínseca o intensiva es aquella que permanece invariable independientemente de la cantidad o tamaño de la sustancia. Por el contrario, una propiedad extensiva es aquella que aumenta o disminuye dependiendo del tamaño o cantidad. De nuevo, una propiedad intrínseca o intensiva, el punto de ebullición, el peso o la masa. Ok, están divididas las opiniones entre A y C. Punto de ebullición o la masa. Una propiedad intrínseca o intensiva. Bueno, se acabó la presentación, pero es el punto de ebullición. Recordemos que el peso y la masa anteriormente dijimos de que eran propiedades generales o extensivas. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Las dudas que dejé pendiente las voy a responder en el foro, las voy a publicar y las voy a responder. Agradezco su atención, su tiempo, su esfuerzo. Yo sé que no es fácil estar sentado 1 hora 23 minutos, pero agradezco de verdad. Y los felicito, y especialmente los felicito a todos por tomar este proceso muy en serio. Que sigan echando ganas, que todo al final
tiene su recompensa. También las recomendaciones en el momento en que vivimos, sigan las instrucciones. No soy licenciado, soy ingeniero, pero gracias a ti por estar aquí y estar pendiente. Gracias, hoy sí, gracias. Una pequeña Y pregunta antes dígame. de terminar. ¿Qué es lo que trae el plasma o de qué se forma el plasma? Qué pregunta más interesante. Fíjate que es una serie. Vaya. Toda nuestra sangre tiene ciertos compuestos. Esas preguntas fuera pero lo voy a responder. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera. Entonces, los glóbulos blancos, si no me recuerdo, porque esto sí ya no es de mi área, si no me recuerdo, los glóbulos blancos son los que se encargan del sistema inmunológico de tener una respuesta a las infecciones o los virus. Entonces, es como ese soldadito que manda el cuerpo a defender tu sistema. Y para los que han jugado videojuegos, y lo voy a comparar con esto, a medida vas subiendo de nivel, te vas haciendo como más fuerte y vas superando niveles. Entonces, ese plasma convaleciente que ahora tenemos en nuestra mente, o que es un concepto que se vive día a día, es el que ayuda, son como los refuerzos para poder combatir esa enfermedad. Espero haber respondido. No te preocupes, perdón ingeniero, no hay ningún problema, solo estaba bromeando. Pero sí. Samuel, espero haber respondido tu pregunta, pero te voy a investigar más y lo voy a publicar en el foro. Me gusta ese tipo de preguntas. Y como les decía, sigamos las recomendaciones, en la medida de lo posible estamos en casa y la enfermedad no es un chiste, la verdad es complicada, y agradezco públicamente a mi coordinadora que me tuvo paciencia esta semana para poder recuperarme y estar tranquilo, ¿verdad? Y agradezco a todos ustedes por su participación